Bueno, para comenzar, buenos días a todas y a todos, panelistas y también los asistentes que nos acompañan el día de hoy en la presentación del informe Evaluación del Sistema de Justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social, el cual fue elaborado por el equipo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas con la importante colaboración de Due Process of Law Foundation, representada por Katia Salazar el día de hoy. También, por cierto, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, así como la Defensoría Jurídica de la misma universidad, quienes hoy día nos están representados, nos acompaña Felipe Abbott. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación del estudio de CEJA, Evaluación del Sistema de Justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social. Como decía María José, me acompañan en esta presentación miembros del equipo investigador de CEJA y representantes de las organizaciones que formaron alianza con CEJA para poder realizar este trabajo. Ya saludaron a Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, GPLF, una organización de la sociedad civil de carácter internacional. Marco Fandiño, director de estudios de CEJA y quien ha dirigido la investigación. Felipe Abbott, es su director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y, como decíamos, también colaboró con este estudio la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Ustedes saben que, y si no lo saben se los comento, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas fue creado el año 1999 por acuerdo de la Asamblea General de OEA como un organismo autónomo, técnica y operativamente, para acompañar los procesos de reforma y de modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Y en los 20 años de existencia, CEJA ha realizado numerosas evaluaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia de América Latina en general y sobre el sistema de Chile en particular. Y en esta ocasión nos hemos fijado como objetivo evaluar el sistema de justicia penal chileno ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social en Chile a partir del 18 de octubre del 2019 y sobre todo el desarrollo de las investigaciones y la persecución ante tribunales en relación a los principios y estándares internacionales en la materia. La reforma al sistema de justicia penal chileno, como ustedes pueden saber, fue concebida como una política pública integral y además fue debatida, fue legislada y fue implementada como una política de Estado en base al consenso político de todos los sectores y apostando a un esfuerzo que iba a trascender y que debe trascender los gobiernos de turno. Es indudable el avance que hubo y que supuso la reforma procesal penal para Chile en materia de justicia, como ya lo señalamos en su momento en el estudio de CEJA del año 2017. Sin embargo, las instituciones auxiliares de investigación no experimentaron modificaciones sustanciales. Las policías, carabineros y la PDI no reformaron sus estructuras profundamente a pesar de las nuevas funciones que adquirían en el nuevo sistema de justicia penal y a pesar de los importantes incrementos presupuestarios que recibieron, especialmente Carabineros de Chile. En el caso de la PDI se puede constatar o identificar un cambio de cultura organizacional, ajustando progresivamente sus perfiles, la formación y el accionar a los estándares del nuevo sistema. El Servicio Médico Legal, encargado de un importante espectro de pericias, se encuentra pendiente de una transformación y dependencia institucional que faciliten y aseguren un desarrollo oportuno y calificado de su labor esencial para la justicia penal. El estudio al que hacía referencia del año 2017 de CEJA, al evaluar el sistema de justicia penal chileno, mostró una serie de problemas estructurales que no fueron abordados también por la reforma procesal penal, es decir, que no estuvieron en la concepción de su diseño. Quedó pendiente ejecución penal, reforma de las Cortes Superiores de Justicia, evaluación y seguimiento de salidas alternativas y de medidas o de sanciones alternativas distintas cautelares distintas de la prisión preventiva. Y además se agregaron o emergieron nuevas dificultades que tuvieron que ver con justamente la nueva institucionalidad. Y ahí identificamos en el 2017 problemas nuevamente, como refería, con las policías, fundamentalmente falta de rendición de cuentas y escasa transparencia respecto de los recursos públicos invertidos en las policías, problemas de coordinación entre estas y el Ministerio Público y además una falta de sanción al incumplimiento de instrucciones de fiscales cuando entran en contradicción con instrucciones de la superioridad policial.
El sistema de justicia penal chileno, frente a esta situación, enfrentó, tras la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, obviamente, situaciones de violaciones a los derechos humanos. Eso no forma parte de nuestra investigación. Sin embargo, constatamos la excepcionalidad y severidad del estallido social del 2019 y, por lo tanto, el impacto que este produjo en las instituciones del sistema de justicia penal chileno. Y un sistema de justicia penal como el chileno debe tener la capacidad de amparar los derechos de las personas en situación de crisis social y debe contar con herramientas que permitan responder en primer término a los requerimientos de investigación y persecución de las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese contexto. La presente evaluación que vamos a presentar da a conocer y pretende mostrar las diversas problemáticas que ha enfrentado el sistema para investigar y perseguir las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social del 2019. Algunos problemas provienen del diseño propio del sistema, que no previó enfrentar una situación de esta excepcionalidad y severidad, pero otras tienen que ver con una necesidad de mayor capacidad en los servicios auxiliares de justicia, y otras, lamentablemente, corresponden a una cultura y una estructura institucional que no se transformaron y que tienden a resistir el cambio y a permitir la permanencia de conductas que hoy son o debieran ser materia de investigación y persecución criminal. De esto se trata precisamente este estudio: identificar problemáticas que enfrenta el sistema de justicia para responder a la obligación de investigar y perseguir violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social conforme a los principios y estándares que deben guiar estos esfuerzos, formular recomendaciones para que se adopten medidas de corto y mediano plazo que pongan al día los diseños, organizaciones, perfiles, capacidades políticas y programas requeridos para responder a la situación que hemos identificado, y finalmente avanzar hacia una fase nueva en el permanente proceso de instalación de un sistema de justicia penal como el chileno, que cumplió 20 años de funcionamiento y tiene importantes pasos que seguir dando adelante. Muchas gracias, Jaime. Bueno, antes de continuar con las presentaciones, explicar un poco cómo va a ser la estructura de este programa. Vamos a tener breves presentaciones de nuestros panelistas. Vamos a ser bastante rigurosos con el tiempo del cual dispone cada uno de ustedes, para efecto de que después podamos disponer la mayor cantidad a una ronda de preguntas. Para esto, les vamos a pedir que puedan plantear sus preguntas por medio de el sector que está habilitado acá en Zoom de Questions and Answers. Por favor, ustedes ahí pueden escribir cualquier duda que quieran realizar, y estas obviamente las vamos a plantear al panel cuando ya terminemos con todas las presentaciones. Para comenzar, entonces, con las presentaciones, le vamos a dar la palabra a Felipe Abbott, que, tal como nos comentó Jaime, es subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que fue un colaborador importante de este informe. Felipe. Bueno, antes que nada, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por permitirnos estar presentes en esta instancia. Agradezco también en general la oportunidad que nos brinda la presentación de este estudio para reflexionar en torno a tan importantes cuestiones. Lo primero que deberíamos hacer es circunscribir el foco del estudio, esta primera entrega de una investigación que todavía resta de extender su ámbito de interés a otras secciones complementarias. Esta primera entrega, su foco es la investigación. Por ende, los involucrados fundamentalmente en este escrutinio son aquella parte de los operadores directamente involucrados en la investigación, Ministerio Público y Policía, por ejemplo, fundamentalmente. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hay escasos resultados aún para evaluar el trabajo judicial atendido el itinerario de desarrollo de del conocimiento de los hechos derivados de las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre en adelante. Hay también una limitada información definitiva en cuanto a la satisfacción de la demanda de justicia efectiva para las víctimas, lo cual desde la perspectiva de los derechos humanos es muy importante dentro de una evaluación sistémica de cómo estamos abordando este fenómeno. Y por último, también muy importante, hay una expectativa incierta respecto del cumplimiento de la exigencia de nunca más, respecto de los hechos también derivados del fenómeno social iniciado el 18 de octubre. Yo quisiera retomar la idea de los 20 años de la reforma procesal penal.
Hay que recordar el contexto en que ella se desarrolló, por lo menos en un par de dimensiones que me parece destacable para hacer especialmente un contrapunto con el estado actual de cosas. La convicción de llevar a cabo una reforma capital para dar al país una mejor justicia, que era la inspiración de aquella época, entre otras cosas, una mejor justicia conforme a estándares de derecho internacional de los derechos humanos, con la cual el sistema vigente anteriormente estaba en deuda o derecha o abiertamente en pugna. Luego, otra dimensión muy significativa que esta visión retrospectiva de 20 años nos brinda es destacar en aquella época la participación activa de la academia y la sociedad civil en el debate y producción de insumos necesarios para el diseño y correcta implementación de esta reforma, además del interés por el seguimiento estrecho de su puesta en marcha y sus primeros resultados. Cuestión en donde Ceja Américas tuvo una destacada participación, hay que recordar. Ahora, visto eso, veamos el momento presente. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantean los hechos a los que nos hemos enfrentado de un tiempo a esta parte? Masividad y suma visibilidad, preocupación de la opinión pública respecto de una serie de hechos de la máxima gravedad que impone el exigente escenario de rendimiento inmediato, es decir, de respuestas en el breve plazo. Un escenario muy adverso para el trabajo, por ejemplo, de levantamiento de evidencia en sitios de suceso, que son especialmente complejos. Por cierto, lo destaca el informe en distintas oportunidades, el examen respecto de la disponibilidad de unidades forenses, de recursos técnicos, de personal calificado, de la conformación y el diseño organizacional, incluso de las unidades policiales que pueden estar involucradas en la investigación de estos hechos, el rendimiento de solicitudes de pericias particularmente exigentes como Protocolo de Estambul, son escenarios adversos. Si a eso le agregamos la opacidad de las organizaciones policiales, que son precisamente objeto de escrutinio en muchas de las investigaciones, de los hechos que este informe de los que pretende dar cuenta, supone una abierta confrontación con la investigación judicial. Y es una confrontación, además, en tanto hay ciertas rutas de colisión entre las investigaciones internas, administrativas, dentro de las propias policías, y las investigaciones penales como control externo al desempeño de estas policías. Y por último, un respaldo institucional al infractor, la visibilidad que ha tomado la conducta de las autoridades políticas en cuanto al respaldo a la institución y a los procedimientos cuestionados, lo que ha derivado en una defensa corporativa o una obstrucción o un encubrimiento a las mismas investigaciones. Por último, en un sentido más amplio todavía, uno ve que hay un escenario muy desfavorable de constatación de la ausencia de una perspectiva de derechos humanos. Los hechos a los cuales nos hemos enfrentado dan cuenta de una falta completa de perspectiva de derechos humanos que, entre otras cosas, por ejemplo, se evidencia la necesidad de acordar nuevos y explícitos términos para la gestión de la protesta social. Conforme fundamentalmente al respeto que se le debe al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de reunión, de asociación y de expresión, lo que debería de traducirse en la plena vigencia del principio de intangibilidad de la movilización social pacífica y sin armas, la que debería ser promovida y protegida antes que reprimida. Esa es la situación que está a la base de todo el fenómeno complejo al que nos enfrentamos. Como complemento a este desfavorable panorama está la falta absoluta de empatía de parte de las autoridades, que no solo se manifestó en el respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, sino que en la negación o relativización de las violaciones a los derechos humanos y al sufrimiento de las víctimas. Hay problemas concretos que yo quisiera pasar rápidamente a enumerar. Respecto del examen sistémico que se le puede hacer a nuestro sistema procesal penal, y habida cuenta de los 20 años de vigencia ya de la reforma, desde entonces y a la fecha hay una sostenida arremetida contra los principios sobre los cuales se asienta este sistema procesal penal y que han devenido una virtual contrarreforma. Cuestión que está especial y elocuentemente representada, por ejemplo, en el Estatuto de la Prisión Preventiva,
Siempre, toda reforma en ese sentido fue reforzando la concesión de la prisión preventiva. La progresiva distancia de la academia y la sociedad civil respecto de dar cuenta de situaciones, pero sobre todo de involucrarse en la toma de decisiones, pero no es solamente un problema de ella, sino que hay una prescindencia de la investigación y la evidencia para sostener iniciativas legales que suponen una política criminal de incremento del rigor punitivo con total ausencia o contraevidencia para diseñar con responsabilidad una política pública como esta de forma seria. De lo cual el último ejemplo, recordarán ustedes, poco antes del 18 de octubre aún, subsistía el debate acerca de la ampliación de facultades de control de las policías a partir de los vigentes controles de identidad y sus resultados, cuestión que fue abiertamente contradicha por la academia y sin embargo el legislador insistía en ello. El desafío no menor de concebir y ejecutar estos cambios estructurales profundos como la creación del Ministerio Público, la Defensoría y las modificaciones orgánicas a los tribunales de justicia hacían previsible que estos cambios exhibieran prontamente sus limitaciones. Lo que, entre otras cosas, se puede destacar en la ausencia de la constitucionalización de una Defensoría Penal Pública, o, por el contrario, la promoción de ideas en torno a defensorías de las víctimas. La ausencia de una jurisdicción de ejecución penal y zonas opacas al control de la jurisdicción de garantía, fundamentalmente en el tránsito desde el primer contacto con las policías hasta la puesta efectiva del detenido a disposición de la justicia. La eficiencia de la gestión de las cargas de trabajo del Ministerio Público, que progresivamente lo va acercando a porcentajes importantes de no respuesta o de respuesta inadecuada a la demanda, sobre todo en cuanto al ejercicio de sus facultades autónomas, como no perseverar, principio de oportunidad, archivos provisionales luego también, y que también va exhibiéndose en la baja de las tasas de condena en las causas llevadas a juicio, principalmente en causas complejas. La escasa intervención sistémica y profunda que la reforma procesal penal ha tenido en Carabineros de Chile principalmente, redunda todavía en brechas importantes de conocimiento teórico y práctico, dirigido a garantizar investigaciones de calidad protegidas por el pleno respeto a la legalidad, que supongan el necesario aporte a causas judicializadas con éxito, cuestión que mi antecesor ya advirtió. Ello, de algún modo, permite concluir que el sistema se ha revelado como eficiente metiendo gente a la cárcel, todavía, lo que hace que sea políticamente viable, ya que eso es lo que la gente pide. Pero sobre la base de presupuestos muy febles, criminalidad convencional, principalmente en contexto de flagrancia, con imputados conocidos e incluso usuarios habituales del sistema, pero bastante menos eficaz en la persecución de delitos complejos, como la criminalidad organizada, la patrimonial corporativa de cuello blanco, la corrupción, la criminalidad de los poderosos, como mencionaba el ex fiscal nacional Chaguán, o que requieren sofisticación técnica en la investigación, que exigen prueba pericial especializada o científica, como caso de responsabilidad por el producto o delitos medioambientales. Esto revela que el sistema es todavía un sistema limitadamente sofisticado, con problemas de recursos en organismos auxiliares claves, como el Servicio Médico Legal, o en las policías y sus unidades especializadas en sus laboratorios de criminalística y otros encargados de aportar pruebas, cuestión que se agrava si lo evaluamos respecto de su despliegue territorial y su disponibilidad nacional. Hay incluso un recelo del legislador a dotar de más recursos y apoyo al ente persecutor, generando con ello ambigüedades en el diseño del sistema penal en ámbitos donde la persecución penal ya está abiertamente declarada como necesaria y respaldada por la opinión pública, como es en el ámbito de las infracciones a la libre competencia o delitos tributarios, donde son otros los organismos distintos del Ministerio Público los que tienen roles protagónicos. Todo lo anterior lleva a la conclusión que lo que pueda decirse respecto del desempeño del sistema ante el desafío de hacer frente a las masivas violaciones a los derechos humanos de que hemos tenido conocimiento, se vinieron produciendo en nuestro país desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, no era más que un escenario predecible. La brecha de cumplimiento de estándares de diligencia debida aplicable a causas convencionales a partir, por ejemplo, de la evaluación en el cumplimiento de las primeras diligencias investigativas o del cumplimiento de protocolos para la identificación de sospechosos, de retención, detención o interrogatorios de niños, niñas, adolescentes o adultos, o de las obligaciones de rendición de cuenta en el ejercicio de facultades de control de la policía, en fin,
O cuando ya no hablamos sino del desconocimiento de normativa de derecho internacional de los derechos humanos, no hablamos de su incorrecta aplicación, sino de una desafección frente a ellas y del mandato imperativo de promoción y protección de los derechos humanos, de los casos Huracán y Catrillanca como últimos avisos. Todo ello debía hacer suponer que podríamos enfrentarnos a una catástrofe cuando el escenario que demandara la actuación de las instituciones fuera más grave, como lo es ante violaciones masivas de derechos humanos, quizá el escenario más grave concebible. La distancia todavía visible entre las cargas de trabajo y los rendimientos óptimos esperados suponen decisiones importantes a tomar en cuanto a aumento de dotación y de otros recursos del Ministerio Público, como también perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas y también de pedirle una más profunda convicción en hacer de los derechos humanos la viga maestra de su quehacer cotidiano, dando muestras además de ser todavía más independiente, actuar con más competencia y todavía más proactividad. Por último, cuestiones que no están mencionadas en este informe pero, con profundidad, pero que cabe advertir para las siguientes entregas. Respecto del Poder Judicial, la Judicatura de Instancia demostró compromiso y altura de miras, de favorecer la garantía efectiva y el compromiso con visitas a terreno, disponibilidad para la coordinación interinstitucional. Sin embargo, los tribunales superiores se revelaron como sistemáticamente impermeables a requerimientos de intervención, por lo menos, según la jurisprudencia tenía a la vista, basada fundamentalmente en la batería de recursos de protección presentados con ocasión de la violencia institucional desarrollada en el contexto de manifestaciones masivas. Hay que advertir que el régimen de calificaciones y carrera judicial impone déficit democrático a la jurisdicción y tiene impacto en la independencia judicial. El legislador se ha manifestado como contrafáctico y obcecado. La obsesión del orden público, entendido como la asunción inaceptable de una falsa dicotomía entre el orden o el caos, que trae como consecuencia asumir violaciones a los derechos humanos, heridos, mutilados, abusados, como una externalidad indeseable pero inevitable por el cumplimiento a ultranza de la supuesta preeminencia del orden público por sobre cualquier otra consideración, y junto a ello, mientras la policía abusaba de la fuerza, presionaba por sacar adelante una agenda criminalizadora de la protesta social, por un lado, o descabelladamente protectora del trabajo policial, al límite de la impunidad anticipada. La evaluación negativa que pueda tenerse del desempeño de nuestro sistema de administración de justicia penal no es, por ende, sorprendente. El sistema se ha visto sometido a un test de resistencia de materiales que ha dejado en evidencia sus debilidades y limitaciones. En las más tristes circunstancias, teniendo en cuenta la situación de masiva violación a los derechos humanos de la que se ha ido dando cuenta por medio de informes y reportes de distintos organismos y esta misma investigación, podemos contar con evidencia de la envergadura de brechas en el funcionamiento de los más diversos componentes del sistema, Ministerio Público, policías, entre otros, así como del déficit global del sistema completo en cuanto a su capacidad de responder a su obligación de promover, proteger los derechos de las personas. Felipe, estamos en el tiempo. Disculpa. Constituye, asimismo, una oportunidad en orden a favorecer las condiciones para reducir estas brechas y procurar así que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a continuar entonces, momento de escuchar a Marco Fandiño, director de estudios y proyectos de CEJA y quien además estuvo a cargo de la dirección de este informe. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como han visto por el chat, ya hemos liberado el informe que está a su disposición para que lo puedan leer y consultar. Y a continuación yo me voy a dedicar a presentar algunos aspectos de la metodología y los hallazgos principales del mismo, no sin antes mencionar y agradecer a todo el equipo de trabajo que ha participado en este intenso estudio, agradecer al equipo de trabajo de CEJA, Alejandra y Gonzalo, que han estado a cargo de la coordinación del proyecto, agradecer a Ananías, María José y Natalia, investigadores de CEJA que también han integrado este equipo, y a nuestro gran equipo de pasantes que han estado siempre dispuestas a colaborar en esta importante investigación, Arlet, Javiera, Soledad, Mayra, Francisca,
Agradecer también a nuestros socios, a DPLF, en la persona de Katia Salazar, en la persona de Andrei González, Leonor Arteaga, que han sido muy importantes para que este proyecto pudiera avanzar. Agradecer también al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Felipe Abbott, Renata. Agradecer también a la Defensoría Jurídica por su apoyo. Y ya sin más dilación voy a presentar una diapositiva para... como les anunciaba, presentarles algunos aspectos de la metodología de este estudio. Es una metodología que ha tenido en cuenta la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos, sin perjuicio de que el elemento cualitativo haya tenido una mayor preponderancia. Dentro de las técnicas de levantamiento de información utilizadas, hemos utilizado revisión documental. Dentro de esta contamos 6 solicitudes de información estadística enviadas a las instituciones del sistema de justicia penal y de protección de derechos humanos. Desde ya agradecer a todas aquellas instituciones que han respondido estas solicitudes de información estadística. Por otro lado, revisión bibliográfica de informes que ya se habían producido de manera anterior. Por otro lado, hemos realizado 18 entrevistas semiestructuradas a distintas personas con conocimiento tanto sobre el funcionamiento del sistema de justicia como la temática de derechos humanos. Y uno de los aspectos más valiosos de este estudio ha sido el seguimiento que hemos realizado durante casi 6 meses a 8 estudios de caso de distintas violaciones de derechos humanos, en los cuales hemos hecho un acompañamiento bastante profundo a cómo estos casos estaban siendo investigados por el sistema de justicia. Nuestro objetivo de la investigación tuvo que ver con evaluar el desempeño del sistema de justicia chileno en la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a interponer un recurso efectivo y a obtener una reparación integral en el contexto de la crisis social y de derechos humanos iniciada en el mes de octubre de 2019. Y por lo tanto, como ustedes verán, nuestra investigación se estructura en 2 grandes áreas. La primera y la más extensa, que tiene que ver con evaluar el sistema de justicia desde la perspectiva del derecho de las víctimas a interponer un recurso efectivo regulado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por otro lado, en el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los principios y directrices básicas aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2005. De estas 2 grandes categorías de análisis se operacionalizan un total de 100 indicadores de diverso índole que hemos utilizado en nuestra evaluación empírica. Voy a tratar de referirme a algunos de los hallazgos. En primer lugar, en el derecho a una investigación exhaustiva, independiente e imparcial. Hemos profundizado en los casos de violaciones graves de derechos humanos de una serie de estándares adicionales que se le exigen a las instituciones del sistema de administración de justicia para poder investigar este tipo de casos con una debida diligencia. Dentro de estos principios, uno de ellos es el principio de oficiosidad. ¿Qué tan oficioso es el trabajo de las instituciones que están a cargo de la investigación? Desde una lógica cuantitativa se observan pocas investigaciones iniciadas de oficio. Ahí tienen ustedes una tabla, aproximadamente son un 2% del conjunto de investigaciones abiertas, con un corte a 15 de julio de 2020. Vemos también una correlación importante entre aquellas causas que tienen un mayor avance y el rol activo que tienen las víctimas y sus querellantes en las mismas. Esto es algo que no es acorde con las directrices y los estándares internacionales, que nos dicen que estas investigaciones, con el estándar de la debida diligencia, deben tener un avance oficioso sin la necesidad
de que sean las víctimas y las querellantes las que tengan que impulsar y solicitar las diligencias de investigación. Sin perjuicio de esto, hemos visto algunas buenas prácticas. Queremos manifestar que el Ministerio Público ha llevado adelante un mecanismo en conjunto con la sociedad civil en la región metropolitana para facilitar la presentación de denuncias, y esto es una buena práctica que, sin lugar a dudas, nos gustaría que pudiera ser replicada a nivel nacional. Otro principio tiene que ver con el principio de oportunidad en la investigación, que por un lado lo que nos pide o lo que nos exige es que el inicio de las investigaciones se realice de forma inmediata, y esto es algo en lo cual hemos visto varias limitaciones para que las diligencias iniciales que tengan que ver con informes periciales, con declaraciones de las víctimas, se realicen con esa inmediatez. Por el contrario, hemos visto muchas demoras en la etapa inicial de la realización de las diligencias. También nos exige el principio de oportunidad que las investigaciones se realicen en un plazo razonable. A la vista de la tabla, donde vemos el número de agentes formalizados en las regiones en las cuales en la fecha de corte había agentes formalizados, ya que en ese momento en 4 regiones del país no existía ningún agente formalizado, ya nos muestra que existe un lento avance en las investigaciones a 14 meses de iniciadas las violaciones de derechos humanos. Por otro lado, también nos exige el principio de oportunidad un rol propositivo en las investigaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los fiscales no se conformen con la solicitud de diligencias de investigación a los organismos policiales, sino que tengan un rol proactivo y propositivo en aquellos casos en los cuales las diligencias se estancan o se ralentizan. El principio de exhaustividad también lo hemos evaluado, y lo que nos ha mostrado son algunos problemas en la recolección de pruebas en la escena del crimen en casos de violaciones graves. Vemos un rol bastante pasivo en los fiscales que, en los casos que nosotros hemos podido evaluar, ni siquiera se personan en la escena del crimen. Creemos que esto es algo que mereciera la pena ser reconsiderado dentro de las instrucciones generales del Ministerio Público, a la vista de la posibilidad ya bastante probada de que organismos policiales puedan contaminar escena de crimen o puedan amedrentar a testigos. Por otro lado, vemos un uso limitado de las herramientas del contexto y los patrones de macrocriminalidad en la investigación del Ministerio Público. Aquí hacemos un llamado a analizar la valiosa experiencia de otros países latinoamericanos como Colombia, que de alguna manera han incorporado este tipo de investigación en los casos que han llevado adelante. Y por otro lado, este estándar también nos pide que la persecución penal busque castigar a todas aquellas personas responsables, incluyendo las cadenas de mando. Hasta el momento hemos visto que la persecución penal ha estado más focalizado en los autores materiales. Por lo tanto, va a ser interesante cuáles son los próximos avances en la persecución penal y si efectivamente se revierte esta tendencia o no. Otro elemento ha sido la accesibilidad del recurso judicial para las víctimas. Nos dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana la necesidad de que haya un recurso judicial que sea simple y que se pueda garantizar a través de ayuda legal gratuita. Lamentablemente no hemos visto iniciativas por parte del Estado relacionadas con la representación jurídica de las víctimas. Hemos visto que este rol, que es una obligación del Estado, ha sido sustituido por las organizaciones de sociedad civil. En términos de la participación de las víctimas, la Relatoría Especial de Naciones Unidas nos habla de una participación sustantiva de las mismas. Lamentablemente vemos que el modelo de atención a víctimas pareciera estar bastante limitado a la hora de llegar a este estándar adicional reforzado de participación sustantiva. Se han consignado también casos de victimización secundaria de víctimas. Y otro elemento que ha sido objeto de bastante análisis, agradecer aquí la estadística entregada por el Ministerio Público, que ha sido muy útil a efectos de esta investigación, tiene que ver con el estándar de la efectividad del recurso judicial. Aquí lo que nos interesa es que los recursos o acciones judiciales que sean iniciadas puedan traducirse en resultados concretos. Hasta el momento los datos que tenemos son muy preliminares. Como pueden ver ahí, hablamos de un 73% de casos que todavía están vigentes. Hay un 26% de casos concluidos, de los cuales
lo que podemos evaluar es que solamente en un 1,20 de estos casos hay relaciones con agentes formalizados. Esto es bastante consistente con la información que ya ha sido aportada tanto por el Ministerio Público como por el INDH hasta el momento. Lo que vemos también es que en aquellos casos que han tenido un término o una salida, en el 95% de estos casos estamos refiriéndonos a salidas no judiciales y solamente en un 3,42% a salidas judiciales. Si hacemos y profundizamos en qué tipo de salidas no judiciales, vemos como un 94,10% se traduce en un archivo provisional de la causa. Y dentro de las salidas judiciales, recordemos que es un universo muy bajo de solamente un 3,42%, dentro de ese 3,42% vemos como en el 88,89% de los casos la salida es una facultad para no investigar, es decir, una salida de carácter negativo en la cual no hay avance en la persecución penal. Algunas precisiones y con esto ya voy cerrando. La información estadística nos muestra resultados bastante equiparables en términos generales a nivel nacional. A pesar de ello, hemos visto que existe una disparidad bastante importante en los niveles de exhaustividad y oficiosidad, y esto depende de cada una de las fiscalías regionales. Hay un tema también que tiene que ver con la organización que tiene el Ministerio Público, el oficio número 37, que da una serie de instrucciones generales en algunos delitos de violencia institucional, no se estaría cumpliendo con el mismo nivel de rigurosidad en todas las fiscalías. Hemos evidenciado numerosas obstrucciones a las investigaciones realizadas por Carabineros de Chile y finalmente hemos constatado que en aquellos casos en los cuales se ha acreditado un cumplimiento de los estándares de exhaustividad y oficiosidad, se han producido algunos casos de amenazas y hostigamientos a estos fiscales. Esto es por mi parte los hallazgos. Una idea general a modo de cierre. Nosotros evaluamos hace 3 años el sistema de justicia penal, a 10 años de su implementación en todo el país, y es una evaluación positiva, en el sentido que muestra que el sistema de justicia penal cumple con una serie de garantías y estándares aceptables en un Estado democrático de derecho. En esta investigación, lo que estamos mostrando es que el sistema de justicia penal debía alcanzar más estándares. Le estamos exigiendo estándares más elevados debido de la importancia y la connotación de este tipo de delitos, y por eso, en esta oportunidad, nos toca tener esta visión un poco más crítica. Lo dejo aquí y le paso la palabra al director ejecutivo, Jaime Arellano, que va a exponer algunas de las recomendaciones. Muchas gracias, Marco. Voy a pasar segundo a compartir pantalla para poder utilizar el PowerPoint que estábamos proyectando. En el ámbito entonces de las recomendaciones, ahora a partir de todo el trabajo que realizó el equipo de investigación del CEJA con el apoyo de nuestros socios aliados en este trabajo, nos permitimos compartir entonces una serie de recomendaciones. Unas tienen que ver con el sistema y en el corto plazo. En primer lugar, proponemos la creación de un protocolo interinstitucional centrado en la realización de las primeras diligencias de investigación. Como les comentaba Marco, ahí se ha presentado una dificultad fundamental y que obviamente daña las posibilidades de éxito de la investigación. Lo que buscamos es la creación de ese protocolo interinstitucional a propósito de las violaciones graves de derechos humanos que asegure la no interferencia en la investigación penal de las instituciones cuyos agentes son sujetos de investigación, de manera que no haya intervención de estas instituciones en la preservación y fijación fotográfica, en el control del sitio del suceso, en el aseguramiento de la cadena de custodia y en el empadronamiento de testigos principalmente. Luego, existiendo una Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal del más alto nivel, recomendamos que esta preste especial consideración a agilizar las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de la protesta social.
y además a atender a través de los canales que corresponden las situaciones de obstrucción de la investigación por parte de Carabineros de Chile con el objeto de que se evite la impunidad en estos casos. Se propone además culminar una integración de modalidades de registro de causas entre las instituciones del sistema de justicia penal, que está pendiente desde el año 2012 a través del proyecto del Banco Unificado de Datos. Y esto es una constatación que durante la investigación presenta permanentemente disparidades en la manera de contabilizar las causas y que impiden y dificultan enormemente un control sobre la productividad, un control sobre los resultados, una trazabilidad de los procesos investigativos y sobre todo una trazabilidad de la investigación respecto del sistema. En el ámbito específico del Ministerio Público, nos permitimos recomendar la pronta reformulación del oficio 37 al que hacía referencia nuestro director de estudios. Este oficio establece normativa razonable en general sobre el tema de investigaciones, pero centramos aquí la necesidad de regular con mayor énfasis los estándares internacionales relacionados con la debida diligencia en la investigación de violaciones de derechos humanos, como planteaba nuestro colega Abbott. Esta actualización debiera integrar a las organizaciones de la sociedad civil, principalmente aquellas que han ejercido un rol de querellantes en estos tiempos, para recoger sus versiones, su visión, sus perspectivas de cómo mejorar y asegurarnos de que estos estándares estén presentes en la guía general de la investigación para el Ministerio Público. Este mismo oficio 37 idealmente debiera establecer la obligatoriedad de que los fiscales concurran presencialmente a la escena del crimen cuando se trata de presuntas violaciones graves de derechos humanos. Y aquí hay que hacer una distinción, y por eso insistimos en ello, con las situaciones de delitos corrientes, de delitos comunes, porque es necesario supervisar la adecuada realización de las primeras diligencias de investigación y que haya un involucramiento personal de las y los fiscales. Un elemento importante, finalmente, que creemos que debe incorporarse en el oficio 37 del Ministerio Público es la incorporación del contexto y el análisis de los posibles patrones de macrocriminalidad, de manera que las investigaciones efectivamente amplíen el espectro y se hagan cargo de todas las posibles responsabilidades penales en torno a los hechos y no solamente se hagan cargo de los hechores materiales, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones e instituciones estatales que tienen controles establecidos. Continuando en el ámbito del Ministerio Público, proponemos además la creación de una Fiscalía especializada en derechos humanos que tenga una competencia nacional para que se puedan investigar los delitos relacionados con violaciones de derechos humanos. Esta Fiscalía idealmente debiera crearse en el contexto de la reestructuración más amplia del Ministerio Público, que entre otras cosas, como ya hemos planteado e incluso en estudios anteriores, pudiera o debiera considerar la creación de una fiscalía de alta complejidad a nivel nacional, con lo que también se harían cargo del otro fenómeno complejo de delitos que no están siendo suficientemente abarcados con la estructura actualmente existente, en nuestra opinión. Y proponemos además el establecimiento de indicadores de gestión de modo que estos reflejen a su vez una política de interés y proactividad en la investigación de violaciones de derechos humanos, que significa que existan indicadores que cuantitativa y cualitativamente se hagan cargo de esta actividad, de modo que se obtiene un resultado cuantitativo, por ejemplo, en el número de condenas logradas en este tipo de investigaciones, y cualitativos, como referían hace un momento atrás, también relacionados con la satisfacción de las víctimas, que es un elemento esencial cuando se trata de los temas de violaciones de derechos humanos. Expandir, además, a nivel nacional los mecanismos de coordinación con la sociedad civil que se instalaron en la región metropolitana con relativo éxito a propósito de esta situación excepcional que se presentó, pero que debieran estar presentes en todo el territorio nacional y a permanencia. Y finalmente, realizar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes para la protección de fiscales que han sufrido amenazas y hostigamientos en el ejercicio de sus funciones, y esto debiera ser una señal clarísima, especialmente cuando, como decía nuestro director de estudios, Marco Fandiño, curiosamente estos hostigamientos, estas amenazas, se han dirigido en contra de fiscales que justamente han estado acercándose a los principios que señalábamos sobre el modo en que se deben investigar las violaciones graves de derechos humanos. En el ámbito policial, nuestras recomendaciones, las de este estudio, tienen que ver con un aspecto fundamental
para la efectividad de estas investigaciones en el caso de violaciones de derechos humanos, y es la intervención civil de Carabineros de Chile para evitar las obstrucciones de diversa índole que se han ido presentando en casos en que sus agentes son investigados, y también acelerar el proceso de reforma o refundación de Carabineros para que se envíe una señal clara acerca de un carácter estructural de esta reforma y no solamente una modernización que venga a sumarse a una de las muchas que se han llevado a cabo, pero que no se hace cargo del tema de cultura institucional y de calidad de la estructura institucional, que no parecen responder a las necesidades, desde luego, de la investigación criminal, pero incluso respecto de cómo debiera estructurarse una policía preventiva en estos tiempos. Se recomienda, además, en la PDI, el fortalecimiento de la Brigada Especializada en Derechos Humanos, que ha estado extendiendo sus labores desde la región metropolitana, fundamentalmente estableciendo unidades transitorias en el norte y en el sur para enfrentar violaciones de derechos humanos y su investigación. Nos parece que lo razonable sería crear al menos 2 unidades macrozonales, norte y sur, que tengan las mismas capacidades técnicas que tiene actualmente la Brigada Especializada de Derechos Humanos localizada en la región metropolitana. Y finalmente, una recomendación importante para la reparación de las víctimas, como hacía ver Felipe Daboti, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades integrales que van más allá de la estricta investigación, persecución y sanción de los responsables. Es decir, la implementación de un programa de reparación integral que atienda a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social con carácter urgente y que permita garantizar su derecho a una reparación integral y efectiva, y idealmente a la no repetición, que sentimos que además pasa por otras modificaciones estructurales. Lo dejo hasta ahí para dejar a nuestra colega hacer la siguiente presentación. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente nos queda entonces la última presentación a cargo de Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, okay. Escuchamos bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a CEJA por invitarnos a acompañar la elaboración de este informe, que sin duda es un aporte fundamental para entender las principales debilidades estructurales de las instituciones a cargo de la investigación de los delitos en Chile. Reflexión que el informe hace a partir del análisis de casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales que se llevaron a cabo en este país. Yo sé que estamos contra el tiempo, así que voy a reducir mis comentarios a su mínima expresión. Yo tengo a mi cargo recoger y compartir con ustedes las principales recomendaciones desde el ámbito internacional, que es básicamente una recomendación, ¿no? Y desarrollarlo un poco para entender mejor por qué llegamos a esta recomendación. Los autores del informe consideramos que las debilidades de las instituciones a cargo de la investigación, de las investigaciones penales en Chile, evidencian la necesidad de algún tipo de asistencia técnica internacional que desde un enfoque de derechos humanos permita al Ministerio Público chileno fortalecer sus investigaciones y al Estado chileno avanzar hacia medidas concretas de reformas institucionales, especialmente de Carabineros de Chile. Consideramos también que la institución idónea para realizar este tipo de asistencia técnica es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como parte de su mandato puede realizar recomendaciones y brindar asesoría a los estados que así se lo soliciten. Para lograr estos objetivos o para realizar estas actividades, la Comisión Interamericana tiene una serie de mecanismos, ¿no? Pero quizás uno de los más novedosos y creativos mecanismos, y uno de los más recientes es este llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que la Comisión ha creado en varias oportunidades en el marco de situaciones urgentes que necesitaban una respuesta, digamos, en tiempo real de parte de la Comisión Interamericana. El primer grupo interdisciplinario de expertos independientes fue creado por la Comisión para asesorar técnicamente al Estado mexicano en las investigaciones penales en curso por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la desaparición de 43 estudiantes
en México con, digamos, las debilidades institucionales identificadas en el informe, ¿no? Bueno, aquí quiero decir que más allá, que este grupo interdisciplinario, más allá de asesorar al Estado mexicano en el caso o en los casos de las desapariciones, el aporte, desde mi punto de vista, más relevante de este grupo fueron sus recomendaciones de reformas institucionales, de reformas al sistema de justicia criminal en México, que para mí fueron un aporte fundamental y un parteaguas, como dicen los mexicanos, en las discusiones sobre las reformas necesarias al sistema de justicia penal en ese país. Posteriormente, la comisión ha creado grupos similares, grupos interdisciplinarios similares para coadyuvar con el Estado nicaragüense en la búsqueda de verdad y justicia por violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales que se dieron en ese país en el 2018, y recientemente se ha creado un grupo similar para colaborar con el Estado boliviano en las investigaciones también por violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de fines del 2019 en ese país. Este mecanismo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, surge a partir de un interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas, de la buena disposición de la Comisión Interamericana de apoyar y del pedido expreso de los estados que en determinadas circunstancias han reconocido la importancia de contar de manera excepcional y temporal, por supuesto, con un apoyo externo especializado que desde una perspectiva de derechos humanos fortalezca la búsqueda de verdad, justicia y reparación por violaciones de derechos humanos y sobre todo aporte en la reflexión sobre las reformas institucionales necesarias para prevenir que estos hechos se repitan. En este contexto, quiero decir expresamente, ¿no?, que el mandato, dimensión, alcance y facultades de figuras de este tipo, de figuras de asesoría técnica a estados, son bastante flexibles, no son nada escritas en piedra. Pueden adecuarse al problema, a las debilidades, a las necesidades, a los acuerdos que se hagan entre la comisión y los estados. Y quiero decir también expresamente que esta solicitud de asesoría técnica de ninguna manera es una cesión de soberanía o un reconocimiento tácito de la incapacidad de las instituciones nacionales de llevar a cabo su trabajo. Todo lo contrario, una solicitud de asesoría técnica internacional a los órganos de derechos humanos del sistema interamericano, más bien es saber aprovechar todos los avances y desarrollos más recientes en los temas que el informe aborda, que han desarrollado estos órganos intergubernamentales de protección de derechos humanos, de los cuales Chile es parte. Es más bien saber aprovechar lo que tenemos. Es eso. Por otro lado, y un mensaje para la Comisión Interamericana, si es que ella estuviera interesada en apoyar, en asesorar técnicamente al Estado chileno. Los problemas y desafíos que este estudio evidencia no son exclusivos de Chile. Durante los últimos años, la región ha visto innumerables casos de expresiones legítimas del derecho a la protesta social, no exentas de actos de violencia, pero que no necesariamente manchan la legitimidad del origen de este ejercicio de la protesta social. De hecho, los últimos dos grupos interdisciplinarios de expertos fueron creados en respuesta a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de protestas sociales. Y en el caso peruano reciente de hace semanas, hubo un pedido de sociedad civil a la comisión similar. La comisión estuvo en Perú y la sociedad civil peruana les pidió algo similar. Un grupo de expertos independientes, o como queramos llamarlo, dirigido a asesorar técnicamente a las instituciones chilenas con la finalidad de fortalecer las investigaciones penales e apoyar en la identificación de las reformas institucionales necesarias, sería un gran aporte para Chile, pero también para toda la región, que está pasando por retos similares. Por estas razones, el informe recomienda al Estado chileno que, de acuerdo al artículo 41E de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicite esta asesoría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para fortalecer los esfuerzos de investigación y persecución de violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales. Esta asesoría técnica se podría realizar, como dije ya, a través de un grupo interdisciplinario de expertos independientes o cualquier otra figura que desde una perspectiva de derechos humanos asesore al Ministerio Público para lograr el avance oficioso, oportuno y exhaustivo de las investigaciones y persecución de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la protesta social. Además, este grupo podría asesorar en el diseño e implementación de algunas reformas institucionales de vital importancia, como ya se dijo el día de hoy, como la reforma a Carabineros de Chile, así como la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos y el fortalecimiento de la brigada especializada en derechos humanos de la Policía de Investigaciones. Yo lo dejaría aquí. Nuevamente a los colegas de CEJA, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes este trabajo tan importante para Chile y para la región. Muchas gracias a ti, Katia. Bueno, esas han sido las presentaciones. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas. Tenemos ya algunas que queremos plantear entonces al panel. En primer lugar, la pregunta dice lo siguiente: ¿por qué motivo no se considera cumplimiento del principio de oficiosidad las denuncias tomadas directamente por fiscales y por los equipos de fiscales y funcionarias de las unidades de atención de víctimas y testigos en distintas regiones del país y los defensores con ficha elaborada por el Ministerio Público en controles de detención, centros de salud y comisarías? Yo me ofrezco para responder la pregunta. Adelante. Sí, el informe consigna efectivamente esos ejemplos como buenas prácticas o como pasos que van en la dirección de cumplir con el estándar de oficiosidad que es exigido por los estándares de la debida diligencia. Ahora bien, hablamos de buenas prácticas, en algunos casos muy focalizadas en la región metropolitana, que no tienen algunas tienen ámbito a nivel nacional, otras no, se producen en el resto de regiones. Entonces, en esta evaluación lo primero que nos importa señalar es que hemos hecho una evaluación que busque identificar cuáles son las tendencias a nivel nacional. Puede haber buenas prácticas en algunas fiscalías regionales, eso no lo desconocemos, por el contrario, lo mencionamos en el informe, pero creemos que el derecho de las víctimas a tener una investigación eficaz no puede depender de la comuna en la cual hayan nacido. Tenemos que generar estándares de cumplimiento de estos estándares que sean homogéneos a nivel nacional. Yo sé que ahí hay trabas de la orgánica del Ministerio Público, pero eso no debiera ser una excusa para no satisfacer o garantizar estos estándares. Sin perjuicio de estas buenas prácticas, que nosotros las incluimos dentro del apartado de oficiosidad, lo que nos muestra el panorama general del análisis de la estadística es que el número de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público son solamente un 2% del conjunto de las investigaciones. Está bien, yo creo que a lo mejor los mecanismos de coordinación con sociedad civil han permitido que existan mayores denuncias por las propias partes, pero el análisis de la estadística nos muestra ese dato. La información de carácter cualitativo nos muestra también otro elemento en la oficiosidad que tiene que ver con que aquellos casos que han tenido un mejor desempeño y un mejor avance ha tenido que ver con un rol predominantemente activo de los querellantes o porque se han posicionado mediáticamente como casos de relevancia social. Hasta el momento no hemos encontrado casos en los cuales este avance haya sido única y exclusivamente imputable al carácter oficioso de la investigación del Ministerio Público. Muchas gracias, Marco. Tenemos entonces otra pregunta que dice: creemos importante para un trabajo colectivo poder acceder a un registro único de personas privadas de libertad, desaparecidas, encontradas vivas y muertas, torturadas, mutiladas y violadas en sus derechos. Lamentablemente, organizaciones de derechos humanos legales y sociales no manejamos los mismos números, lo que hace el trabajo de visibilización y apoyo a las víctimas muy difícil. ¿Cómo se podría motivar a un trabajo colectivo cuando la información sigue siendo ocultada,
considerando que Carabineros de Chile, por ejemplo, oculta números y motivos de detenciones a nivel país, especialmente en regiones? No sé si voy a poder contestar todas las preguntas, pero hacerme cargo de algunas que me parecen importantes. En primer lugar, el año 2017, cuando hacíamos el estudio anterior, nos llamaba mucho la atención que en las audiencias de control de legalidad de la detención solo en 1% de los casos se declaraban ilegales las detenciones. Y nosotros francamente hacíamos un poco de ironía porque decíamos, parece que estamos frente a una de las instituciones, digamos, más ajustadas al derecho, en este sentido. Luego la explicación era más bien no, lo que ocurre y lo que es razonable es que en muchos casos en que hay detenciones ilegales bastante flagrantes, el propio fiscal o la fiscal que reciben esta información disponen de la inmediata liberación de la persona, porque más vale de inmediato liberar a una persona de una detención ilegal que otra cosa. Y eso hacía que tuviéramos o que exista una subnotificación bastante importante en general en el sistema chileno. Frente a eso, lo que nosotros sí planteamos es, una cosa es liberar de inmediato a la persona que está detenida de manera ilegal, incluso por disposición administrativa del Ministerio Público, y otra cosa distinta es que esa detención no sea controlada jurisdiccionalmente, sin obligación de la persona detenida de concurrir a esa audiencia, porque estamos partiendo de la base que hubo ilegalidad, porque de lo contrario no hay una pedagogía y un aprendizaje y una corrección de las prácticas y sobre todo no hay un control jurisdiccional. Creo que en parte voy respondiendo ahí la pregunta, en el sentido de que uno de los problemas que estamos teniendo es que no se están registrando estas detenciones ilegales resueltas rápidamente porque no hay un control jurisdiccional. A veces quedan registrados en el Ministerio Público, pero parecería razonable que hubiera un control jurisdiccional de estas actuaciones para que exista además una corrección y eventualmente sanciones, si esto se produce reiteradamente en determinadas unidades policiales o por determinados agentes policiales. No es la idea de la sanción, sino es la idea, como decía Felipe, de la corrección, de la no repetición, del aprendizaje. Y luego hay un segundo fenómeno, y que lo constatamos en esta investigación, en este estudio. Las detenciones ilegales suben a un 4%, las declaraciones judiciales de detención ilegal. Claro, una alternativa sería decir, suben porque hubo una mayor cantidad, hubo una explosión de situaciones y por lo tanto se produce un incremento de este tipo de situaciones. Pero parte de la hipótesis también es la siguiente. En esta situación excepcional, en el estallido social, la Defensoría Penal Pública se apersonó en las comisarías. Lo que no ocurre, digamos, en situaciones normales. La Defensa Penal Pública fue a las comisarías a entrevistar directamente a las personas detenidas e inició ahí el proceso de defensa. Por lo tanto, forzó de alguna manera audiencias de control de legalidad de detención que usualmente en circunstancias normales no se producen. Hipótesis, entonces, es que si la Defensa Penal Pública iniciara su labor naturalmente en las comisarías, tendríamos una mayor captación de las situaciones de ilegalidad de detención, desde luego, y podríamos, por lo tanto, determinar todo, no solo la ilegalidad de detención, sino eventualmente abusos, tortura o todas las situaciones que se pudieran presentar. La Defensa Penal Pública, por otro lado, no tiene hoy en día una capacidad institucional para asumir esto a permanencia. Este fue un esfuerzo extraordinario en medio de la situación, pero no podrían sostener este ritmo de trabajo con esta dotación hoy en día. Entonces, nosotros hemos planteado, la Defensa Penal Pública debiera tener una autonomía al menos legal e idealmente constitucional, y probablemente hay que pensar en un crecimiento de esta institución para que tenga estas capacidades. Primera respuesta. Y la segunda, yo sé que es compleja, pero la pregunta era amplia también. Evidentemente, volvemos a lo que decíamos hace un rato atrás. Tenemos que unificar el sistema de registro de la estadística del sistema de justicia, de modo que haya transparencia y haya uniformidad que permita darle trazabilidad o seguimiento a todo lo que está ocurriendo, y eso permita a las organizaciones de la sociedad civil y en general a la ciudadanía tener un control a través de la transparencia y el acceso a la información de qué es lo que está haciendo nuestro sistema de justicia, qué es lo que favorecemos en general en todas las organizaciones públicas. Hasta ahí lo que puedo contestar. Muchas gracias, Jaime. Tenemos una pregunta, perdón, Felipe. Me parece que Felipe quiere complementar la respuesta. Adelante. Gracias. Complementando justamente lo dicho por el señor Arellano, en algo tangencialmente nos referimos al punto en las presentaciones previas.
Los antecedentes que existen, tanto de investigaciones como de la práctica desde el 18 de octubre, incluso del trabajo desplegado por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, da cuenta de una enorme cantidad de situaciones, un amplio espectro de situaciones invisibles al registro del sistema, y que dicen relación con precisamente eventos a los cuales el sistema no accede, por distintas razones, en una enorme cifra negra, que por la prerrogativa del derecho de las víctimas a no llevar adelante acciones y sustraer su caso, su victimización al conocimiento del sistema o de los agentes del sistema. Y en este caso particular, yo manifestaría la preocupación de las situaciones derivadas de estas facultades discrecionales de la policía, que se vinculan con estas decisiones administrativas de no ingresar al sistema una serie de hipótesis que estaban originalmente previstas de tomar conocimiento por los tribunales, que son las retenciones, que son los traslados y que son las liberaciones sin registro alguno de personas que son controladas. Cuestiones que vinculan a adultos y a niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos ni siquiera me dio notificación a sus padres o adultos responsables. Por eso destaco lo que se mencionaba en una pregunta anterior, la iniciativa de llevar el sistema de registro al punto de contacto para obtener información. Pero eso es extraordinariamente elocuente de la ausencia de mecanismos de registro originales, porque es una situación extraordinaria a la cual se dio respuesta por la vía de poner, por ejemplo, personal en las comisarías, poner personal en los centros de salud para obtener esa información. Ahora, esto es todavía más grave, y mi énfasis siempre ha sido en la mirada sistémica, porque el antecedente de la pugna por hacer entrar en funcionamiento el BUD, el Banco Unificado de Datos, que respondería, al menos teóricamente, a la pregunta que menciona el señor Arellano, de cómo integrar toda la información de nuestro sistema, y no solamente tener que recolectar de fuentes muy diversas información distinta, sino tratar de interpretar cuál es en definitiva la correcta, porque muchas veces esas fuentes se contradicen entre ellas. Es elocuente en términos de la interpretación de que la información es poder, y las instituciones no han querido ceder cuotas de poder en la medida que no quieren compartir derechamente información en este diálogo esencialmente democrático de hacer que el sistema funcione mejor. Y por ende, la gran limitación que esa iniciativa ha tenido ha sido justamente el boicot de las propias instituciones involucradas. Pero además, y con esto termino, hay que destacar la cuestión estructural que supone la concesión de opacidad a los organismos de las fuerzas de orden y seguridad, incluso estructuralmente. Con esto estoy aludiendo a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, entre otras cosas, que le exige bajísimos estándares de rendición de cuenta y de compartimiento de información con sus autoridades, sus superiores civiles. La misma ley orgánica dice que pueden dar cuenta del despliegue de sus fuerzas, de los mecanismos de operación de su dispositivo, etcétera, etcétera, tarde, mal y nunca, y muy vagamente. Si eso está descrito en la Ley Orgánica Constitucional, nada nos debería sorprender que nosotros tengamos problemas de registro. Si es que además el problema interno del sistema hace que sus operadores tengan dificultades de diálogo, la ley los respalda para ser opacos al control, a la rendición de cuentas. Solo quería mencionar aquello. Muchas gracias, Felipe. Perdona la interrupción, ¿Sí? pero incluso quiero ir un punto más, porque me tomo lo que decía Felipe recién, pero un tema que preocupa, y que es determinar qué pasa o lo que no ha estado pasando cuando se detiene a una persona y luego se la libera sin informe alguno al Ministerio Público y mucho menos sin control jurisdiccional. Y eso es muy grave. Entonces tenemos que también pensar, porque, insisto, todas nuestras garantías se caen al suelo si pueden darse este tipo de conductas sin que haya un control y sin que haya una consecuencia
de actuar de esta manera. Y entonces tenemos que revisar cuál es la consecuencia para la gente del Estado que detiene y oculta o de alguna manera disimula el hecho de haber privado de libertad a una persona sin que haya al menos dado cuenta de esto al Ministerio Público y mucho menos se haya sometido a un control jurisdiccional de esa privación de libertad, aunque fuera temporal y por el motivo que fuera. Es decir, tenemos que revisar las figuras y las responsabilidades de carácter funcionario y penal que eso conlleva, porque de lo contrario, insisto, se empiezan en el fondo a correr las líneas y se empiezan a dar este tipo de prácticas que se dieron y multiplicaron bastante en este periodo, que era detener y liberar sin dar noticia. Y a su vez las víctimas, en muchos casos, bastante asustadas o queriendo olvidarse del tema, no notificando, no dando cuenta. En otros casos sí acercándose a organizaciones civiles a dar cuenta de lo que había pasado, pero por lo tanto con una subnotificación muy importante, con una cifra negra, como decía Felipe, bastante importante. Hay que revisar, hay que repensar qué está pasando con eso en términos de conducta, en términos de formación de los agentes policiales, pero también hay que pensar en términos de cuál debiera ser la consecuencia jurídica de este tipo de conductas y no permitir simplemente que pasen como algo que se cuela entre medio de las cautelas o de los sistemas de garantías jurídicos. Si me lo permiten, eso es una forma muy elocuente de constatar nuestra ausencia de una mirada comprometida realmente con el enfoque de protección de derechos, ya que nosotros tenemos totalmente naturalizado que la puesta a disposición de un detenido al tribunal puede ser perfectamente a primera hora del día siguiente. Nunca hemos contemplado la posibilidad de funcionamiento de cortes nocturnas durante toda la noche. Hay muchísimos casos de personas retenidas en esta suerte de estatuto sui generis, liberadas a las 2, 3 de la mañana sin registro alguno, que no tenían cómo volver a sus domicilios, no habían sido notificados ninguna persona que pudiera venir a buscarlos, etc. ¿Qué obsta a que nuestros juzgados de garantía complementen su accionar regular con cortes nocturnas para justamente poner a disposición verdaderamente efectiva de la autoridad lo antes posible al detenido y no dejarlo en este escenario de amplísima vulnerabilidad que es a disposición de la policía a la espera de su traslado? Otro ejemplo elocuente, la discusión que se produjo con el acceso al registro de detenidos en los recintos policiales por parte de cualquier persona que quisiera asumir su defensa o simplemente tener notificado la existencia de una persona conocida, un amigo, un familiar en un cuartel policial. Hubo una pugna allí hasta que finalmente se tuvo que zanjar judicialmente a través de una coordinación interinstitucional con la iniciativa de los magistrados, para dar cuenta a la policía que ese registro era público. Durante mucho tiempo, los defensores de derechos humanos, tratando de proveer asistencia legal a las personas detenidas, pedían esos registros y esos registros se les proscribía el acceso. Entonces, esa mirada de efectiva promoción y protección de derechos que no está internalizada, no está debidamente interpretada para su ejecución cotidiana por parte de la policía, es elocuente y hay un respaldo incluso legal que nosotros deberíamos, sobre el cual deberíamos reflexionar para repensar ese modelo y acercar un poco más la brecha al efectivo cumplimiento de las garantías. Muchas gracias, Felipe. Bueno, con esto damos por cerrada esta pregunta. Nos quedan, en atención al tiempo, vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a cerrar. La siguiente en realidad es un comentario, pero creo que sería bueno que quizás Marco o Katia puedan complementar. Dice, el Ministerio Público se encuentra en un proceso de modificación del oficio número 37 con los criterios de actuación en materia de violencia institucional. Es un proceso colectivo con participación de creyentes institucionales como el INDH, la Defensoría de la Niñez, el Consejo de Defensa del Estado, considerando que tienen presencia en todo el país. Sí, claro, una de nuestras propuestas es la actualización del oficio número 37, que es, como hemos dicho, la instrucción general del Ministerio Público para algunos delitos de violencia institucional. Ahí nosotros reconocemos que existe en la actualidad, y así se nos mencionó por la directora de la Unidad de Derechos Humanos, un proceso de actualización que se está haciendo con los actores institucionales.
Nuestra propuesta es que ese proceso de actualización no solamente cuente con la mirada de las instituciones, sino también de aquellas organizaciones de la sociedad civil, principalmente aquellas que están ejerciendo la labor de querellantes, con la finalidad también de tener más miradas y una mayor diversidad en este instructivo, que por otro lado, otra de las recomendaciones es que esté disponible en su página web, ya que hasta el momento no está público. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar entonces con esta última pregunta que dice lo siguiente. ¿Es posible concluir de su diagnóstico que uno de los problemas actuales del sistema penal es precisamente la crisis policial? En este contexto, ¿un proceso de modernización como propone el gobierno es adecuado o derechamente se debe avanzar en una reforma a la institución? Bueno, me permito yo por lo menos responder esta perspectiva, pero yo creo que tanto Marco como Felipe y Katia pueden complementar. No es la única necesidad, pero sin duda es una muy importante y por eso ustedes lo ven aparecer una y otra vez en las recomendaciones. La capacidad de investigar es esencial para un sistema de justicia penal, por lo menos en la etapa de la investigación criminal y de la persecución penal. Una policía especializada en el área, a su vez es la recomendación que hemos estado haciendo y por eso estamos insistiendo tanto en concentrarnos en una policía técnica como la PDI, fundamentalmente hacia la investigación, una apuesta que en su momento lamentablemente se perdió en el debate entre extender la PDI o mantener simplemente a Carabineros con su mayor extensión territorial a cargo de parte de las investigaciones. Como decía, uno constata un cambio cultural en la PDI mucho más adaptativo a la idea de la investigación criminal y sobre todo al sistema de justicia penal acusatorio, adversarial chileno. De manera que nosotros estamos convencidos que, como señalábamos, un proceso de modernización tímido en Carabineros no es suficiente para la investigación criminal, desde luego para el sistema de justicia penal y en general para su labor en labor policial preventiva, etc. Lo dije en una columna de opinión mía tiempo atrás, a mí me parece que la estructura militarizada de Carabineros no responde a una policía preventiva del siglo XXI. Y definitivamente hay una cultura institucional que se resiste a los cambios, que una y otra vez sobrevive a los intentos de cambio, a las modificaciones, y que lo que hace falta es una reforma institucional profunda, que signifique realmente otra aproximación al poder, al uso de la fuerza monopólica, al acercamiento con la ciudadanía, a la relación con los derechos humanos, a la comprensión del rol de la policía en una sociedad del siglo XXI, etc. Y sin que nosotros seamos especialistas en el área policial, siempre estamos reaccionando a partir de lo que impacta, o más bien de lo que frena el sistema de justicia penal. Y más encima, cuando esta policía ha sido el sujeto, o debiera ser el sujeto, de investigación criminal a propósito de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social, obviamente que nuevamente llama a plantearnos que modernizaciones o cambios más bien cosméticos no solucionan un tema que es más profundo y que requiere un debate técnico especializado para pensar en la policía que se requiere para el siglo XXI en Chile. Muy bien. No sé si quizás Felipe quisiera complementar. Me preguntaba si había interés también de Marco o de alguien más, pero bueno, Sí. sí, precisamente, ya lo había advertido en mi primera intervención en distintas oportunidades. El escenario actual que estamos sometiendo a examen en muchos sentidos es consecuencia del déficit de entusiasmo y de convicción en una intervención seria en nuestra policía. Quizá en menor grado en la PDI, pero sí, por supuesto, significativamente en el caso del Carabineros de Chile, el cual incluso con las publicitadas reformas a las que indirectamente se le pretendió intervenir, no han rendido frutos importantes, como es la modificación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por ejemplo, que lo trasladó del ámbito de defensa al ámbito del Ministerio Político.
yo destacaría el hecho de que la pregunta es capciosa, no es intencionalmente capciosa, pero plantea que hay un proceso de modernización de la policía en curso y si eso es adecuado. Yo preguntaría, ¿cuál? ¿Cuál proceso de modernización? Porque hasta la fecha podemos, recapitulando, retomar el hilo a partir de 2018 con un acuerdo sobre seguridad pública que planteaba desde ya el inicio de un trabajo mancomunado en torno a temas policiales, pero que no dio fruto alguno porque prácticamente no avanzó. Y luego tenemos una comisión con sede en el Senado, un consejo con sede en el Ejecutivo, ahora tenemos una unidad coordinadora que teóricamente se va a hacer cargo de todo esto. Y ninguna de ellas hasta el momento nos ha provisto de una carta de navegación y sobre todo de un itinerario más o menos concreto respecto de qué es lo que vamos a hacer al respecto. Tenemos innumerables pies puntos de prensa que darían pie de página para complementar declaraciones en donde vamos a intervenir la rendición de cuentas, la transparencia, el uso de recursos públicos, etcétera, etcétera, formación en derechos humanos, pero no hay ningún plan concreto de... Hay una comisión técnica en el Ministerio de Justicia que recopiló y se hizo cargo de las recomendaciones que el informe de Human Rights Watch produjo a raíz de los eventos que se empezaron a acercar en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Esas recomendaciones fueron desagregadas y podrían haber sido una carta de navegación para esa comisión en concreto. ¿Cómo trabaja esa comisión? En combinación ahora con este Consejo para la Reforma, no lo sabemos. Hay, por cierto, mucho interés de la academia y de especialistas, de centros de pensamiento independientes, adscritos a corrientes políticas o universitarios que están interesados en el tema. Sin ir más lejos, nosotros en el Centro de Derechos Humanos y otros centros de la misma Universidad de Chile estamos trabajando el tema, pero la verdad es que falta la verdadera propuesta de reforma. Incluso la decisión de si es solo una modernización, como muchos de nosotros consideramos que no es el camino adecuado, ya que no estamos ya en condiciones de hablar solamente de una modernización, o una reforma integral, reforma profunda, refundación, o simplemente partir derechamente de cero. Hay que distinguir dos cuestiones acá para concluir. Uno es de qué nos hacemos cargo para que la policía funcione mejor en materias de investigación. Pero recordar que los hechos a los cuales nos enfrentamos ahora, que hemos caracterizado como violaciones masivas a los derechos humanos, deriva del mal funcionamiento de las policías en el entorno del otro ámbito de competencia, que es de la prevención, el resguardo y del orden público. Entonces, por una parte, podemos trabajar para que las policías mejoren sus rendimientos en materia de investigación, y eso significa formación, recursos, reentrenamiento, muchísimas cosas. Para tratar de que funcionen mejor en sede del resguardo del orden público, es otra la mirada, y por cierto, muchas de las recomendaciones, como el informe de Amnistía Internacional, los dos, de hecho, el del año pasado y el de ahora de octubre de este año, el informe ya citado de Human Rights Watch, el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todos contienen una enorme cantidad de recomendaciones respecto del mejor funcionamiento de las policías, en ambos ámbitos, para evitar el uso y el abuso de la fuerza, por ejemplo, y el compromiso con un desempeño en materias de prevención de la criminalidad y el resguardo del orden público conforme a derechos humanos, o para que satisfagan también tales estándares cuando sean auxiliares de la Administración de Justicia en casos judicializados y que requieren entonces el aporte de prueba legal. Ambas tareas son urgentes, ambas tareas son inevitables. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es materia justamente de este desafío. Pero el problema es que el punto actual nos supone un pequeño conflicto. Para mejorar el desempeño tenemos que tener previsto que en este momento nos enfrentamos a una gran cantidad de hechos que ponen en situación de involucrados, imputados, agentes del Estado que van a ser objeto de la investigación. Entonces también debemos de prever ese escenario estratégico muy adverso para obtener buenos resultados, pero sobre todo para involucrar a las propias policías en lo que se refiere a diseñar su futuro próximo.
Muchas gracias, Felipe. Creo que para cerrar sería interesante si Katia nos puede comentar cómo esta preocupación que se ha manifestado sobre una reforma a Carabineros se relaciona o puede demandar, de hecho, tener aportes significativos desde también el Grupo Internacional de Expertos, que es parte de las recomendaciones internacionales que se han hecho. Gracias, María José. Muy brevemente, ¿no? Digamos, a ver, mientras los escucho y mientras leía el informe, me quedaba claro que, y como dije hace un momento, esto no es un problema chileno, o sea, esto es un problema regional. El tema de las policías, la necesidad de ajustar nuestras policías en América Latina a las realidades, a la realidad actual de la región, es una demanda que va desde Canadá hasta Chile, pasando por Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos también es un problema, también se están cuestionando la reforma de la policía, y si empezamos de cero, como decía Felipe, o nos subimos a algo que está en proceso. O sea, esta es una discusión regional y quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque me parece, digamos, que si centralizamos o si simplemente lo discutimos en el ámbito chileno, nos estamos perdiendo una gran experiencia comparada, importantes reflexiones que se están dando en otros países de la región y que podrían ser útiles a la reflexión chilena. Y en segundo lugar, María José, efectivamente, o sea, esto puede ser parte, o sea, propuestas de reformas institucionales a la policía, al Ministerio Público, por supuesto que pueden ser parte y podrían ser el corazón de esta asesoría técnica que nos parece que sería de mucha utilidad. Es más, seguramente podría ser este el aporte principal de esta asesoría técnica que, como dije también, no solo le convendría a Chile, sino también le convendría al órgano que da esa asesoría, que podría ser la Comisión Interamericana, porque lo que produzcan para Chile puede ser usado en toda la región. Muchas gracias, Katia. Agradecemos también entonces a todos los panelistas y también a Katia, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy. En honor al tiempo, vamos a dar terminada la ronda de preguntas y con eso también vamos a dar por terminada entonces este evento de presentación del informe. Nuevamente les agradecemos a cada uno de ustedes, así como también a cada uno de los asistentes que nos acompañó durante esta actividad, y les recordamos que en el chat pueden encontrar disponible el enlace para descargar el informe y también, por cierto, desde las redes sociales de CEJA. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación y que, por cierto, también lo sea la lectura del informe. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, hasta Muchas luego. gracias, que tengan buena tarde todas y todos. Muchas gracias. Adiós.